Zurine, bueno, hemen gauz, Zurinekin justu antolatu da biena txarla eta guzti hori, eta komentatzeko ia zelan joendan, edo ametsa sortzeneko kidea da, bueno, oin konta apurtxo bat zer egin zuen edo, bai. Bueno, gaurko saioa izen da, antolatu dugun, lehenengo aldiz, ametsak sortzenen antolatu dugun ziklo baten bigarren saioa. Bigarren saio monografiko bat. Gaurkoa izan da, espazioak eta arkitekturan ingurun aritzeko, beti etxebizitza kooperatibari buruz. Hau dator, egin Gordesolan, ametxe karterako, hor ametxe da familia talde bat, hartu zabiena Gordesolan nolako palazio handi bat, eta horrein zabiezan zera batzu, proposamen batzuk egin zen, kontratatu gintuen, arkitekto moduan, eta izen zen proiektu bat egiz zaneko luzi izen zen, burokratikamente eta arazo bastante egon ziren, purka-purke lortu ginu zen gauzak, horregon zen konstruktore bat, gero aldatu zen bebai, familia desberdinak eta zienez bebai horregon ziren aldaketa asko, bastante denbora pasau zen hasieratik bukaerara. Egin zen eraberitze hori, eta nahiko txuku meritu zen. Eta die hori espazio, azpian dauz espazio lan erabila desberdinetarako espazioak, jantoki bat, sukalde bat, erabileran hitzetarako beste espazio zabal bat, gero daukie inguruan terreno bastante eta errekaraino inkluso daudana erabilpen desberdinak egin dabiez. Mototziez, adibidez, permakultura edo zuhaitzak landatzeko, hortu inguruan edo eta bize olako erabila desberdinak eta olako ekitaldi edo ekintza desberdinak eta sortzen. Eta nahiko proiektu interesanti izen zen, oso gustora ginen. Eta hori dela eta ametsak sortzenekuek dabiz txarla batzuk antolatzen doingo egunetan, eta horren txarla horren barruan, esauzkue, etorri eta azaldu Gordesolako hori proiektuaren ondinorakoek eta, animau ginen da hor goiez txarla horretara. Solares, la licitación, y de ahí surgen el caso de Sotrac, el caso de Empriu, los dos están en construcción, el caso de la Charmeca, que ya está habitado, el caso de la Charchaire. Todos estos proyectos surgen por un concurso que convoca el Ayuntamiento de Barcelona, en el cual se presentan y les adjudican eso. Se produce el caso de la CABE, pero también Alduros, Saberri, pasa muy rápido, Udberri. Hay los ejemplos de Ametxe, del Conta Roque Maestro, que era una antigua granja escuela, o Navina. Son todos caseríos en los cuales también las personas que viven ahí están vinculadas de alguna manera, sea con auzolana o con actividad productiva en su entorno. Y de ser pioneros siempre en todo, siempre aprender. Y entonces, hay reuniones o hay fases que hay que hacer o hay que seguir, pero hay cosas que también igual no merece la pena repetir, ¿no? Sí, ese es un poco el reto. Decidieron hacer el proyecto de arquitectura y colaborar y estudiar las diferentes opciones que había y tal. Entonces, claro, a lo que voy es, muchas veces en los proyectos que se ven son espacios muy amplios, tal, pero en este caso, por ejemplo, lo que se ve es, entras y la primera visita ya es esto, es un espacio, lo ves, ¿no? Es un espacio amplio, todo, vacío, no hay vacío y un espacio muy limitado, con aperturas limitadas, muy deteriorado. Entonces, ya empezamos desde ese punto de partida. Entonces ya hay que hacer el estudio económico, un poco analizarlo, ser realistas y ir creando los espacios. A lo que voy es, los espacios estos, como podéis ver, son muy limitados. Al final, meter todos esos conceptos que están muy bien y hay que utilizarlos como herramientas, luego muchas veces lo metemos con calzador. Entonces a veces es mejor partir de un punto de vista realista, más aterrizado, y luego ir complejizando el espacio si lo permite, porque muchas veces os vais a encontrar con espacios que no van a permitir, esa es la realidad. Entonces hay que andar con cuidado un poco con ese equilibrio, ¿vale? Este es un espacio, estaba deteriorado, la cubierta sí que estaba bien ejecutada, eso lo mantuvimos, y luego aquí podéis ver, había ventanas que sí que estaban tapiadas, pero tenían un ventanuco, luego lo abrimos totalmente y tal, ¿no?
Ese es el espacio. O sea, al final, una fachada bastante sólida, con diferentes aperturas. Cómo abrir aperturas para que cada estancia tuviese ventanas. O sea, algo tan básico que no se le da importancia, pues en este caso era de vital importancia. Como estudio también trabajamos mucho con caseríos y tal. Entonces ya con patrimonio y tal estamos bastante consolidados y ya tenemos tacto y contacto con ellos. Un poco... Ahí es buena pregunta porque lo paradójico que muchas veces cuando alguien viene al estudio nos dice, joder, aperturas, ¿nos dejarán? Y además tiene protección. Nos ha pasado... Cuando hablan de protecciones desde patrimonio, de la Diputación, hay algunos caseríos que están protegidos porque son patrimonio del entorno rural. Entonces no puedes decir, pues yo voy a hacer un ventanal de 5x6. Sí. ¿Vale? No, cuidado, a ver, es que a eso iba. Es que el tema es, la mentalidad, es que por eso hay que aterrizar las cosas. Es decir, muchas veces creemos que, joder, está protegido, no voy a poder hacer nada. Resulta que vas al ayuntamiento y el técnico del ayuntamiento te dice no, por la ley del suelo y tal, no puedes abrir aperturas, y resulta que por estar protegido tienes que ir a Diputación, a Patrimonio. Y el de Patrimonio te permite más cosas que igual que el técnico del ayuntamiento, porque tiene miedo, porque no es especialista en eso. Entonces, a veces es como que, por eso decía antes, el chip de pensar lo malo, vale, no me van a dejar casi nada, pero luego cuando consigues dices, vale, ahí está, en las ventanas que veréis aquí en este proyecto, ¿vale? El análisis inicial es, pues si demoler o no esos muros, cómo crear esos espacios comunes, tal. Entonces es un trabajo que hay que hacer, pues ir poco a poco. Es un trabajo arqueológico casi, o sea, entonces se empiezan a hacer los diferentes estudios, pues cómo crear los diferentes espacios, diferentes combinaciones. Vamos trabajando, se hacen unos 3Ds también para ver el espacio cómo puede quedar. Esta, por ejemplo, es la primera, o sea, a esto iba, que muchas veces vemos como ejemplos cosas muy complejas, pero la realidad es esta. O sea, tienes una planta limitada y tienes que sacar igual en cada planta 4 estancias, por ejemplo. Eta orduen kooperatiba horrek hartzen da hori, eta hor komunitatean bizi egiten da, baina zu ez zara zure etxe zati horren jabe, baizik eta espazio horren erabilera daukona. Guk egin duguna horten izen da, hori, 3 saio, lehenengoa izan zen guretzat etxe bizitza kooperatibak dauzkan 3 hanka nagusiei erantzuteko saio monografiko bat. Lehenengoko izango litzake gizataldea, azken batien talde motorra sortzen den momentutik hor ja proiektua on leikelako, nola, non, norekin, bizi nahi dugun, galderi erantzun gotzona, hori gizataldeak erabakitzen dau. Gero bigarrena litzakeia, behin erabakita nola, nun eta nogaz bizi gure nahi dugun, tokiari, espazioa, hori gaurko saioa izan da. Lehenengoan gizataldean Irati Mogollon da ederra zabalei eduki genitun Apurkulu proiektutik, mendatako proiektutik. Gaur gurekin Aierburuaga jauna eduki dugu. Eta baita El Tingladoko Mikel Pau Casado etorri zaigu. Eta ametsak sortzeneko pare bat arkitektuk, Mirek Neskartinek eta Alex Michelenak proposatu digute taller bat praktikoa. Eta gero azkenengo saioa falta jako, 3. izango dela abenduaren 13an, Deustoko udaltegian, zentro zibikoan, eta ja hor hasiko gara diruaz hitz egiten, kooperatibaren sorreraz. Jente animatzeko orduan, ja 3. saioa, eta bueno, oso ondo, bai. Hori izan, purtxo bat hori, oin Paskal ostean harrapuz baitu, justo txarren ostean, así que eskerrik asko, agur bat. Zeuri batez behoz interesgarri izan dalako, aier. Vale, Zeugaz, beti ondo. Vale, eskerrik asko ekin bai, beste barik, animo gero arte, agur bai, eskerrik asko bai.